Gracias, señor presidente. Desconcierto. Lo que yo tengo es desconcierto porque iniciamos esta discusión sobre el modelo del Frente Amplio, sobre el paradigma y sobre la política económica del Frente Amplio, pero luego rápidamente derivamos hacia la responsabilidad personal del ministro, luego hacia las responsabilidades de campaña, que quién dijo, que quién no dijo. El ministro Astori hizo una exposición impecable en términos prospectivos y se le reprochó que no asumía sus errores desde el año 2005. Contestó a eso y se le reprochó que miraba hacia el pasado. Se ha hablado aquí de fracaso del modelo, de implosión, pero a renglón seguido se señala que es una garúa, que es una dificultad momentánea, que está siendo mal encarada. Entonces yo, en verdad, no tengo cómo ubicar una línea argumental sobre el eje, sobre todo porque hemos discutido sobre política o sobre modelo y terminamos en cuestiones actitudinales y comportamentales. Y todos los argumentos son sobre fiestas, despilfarros, bonanza desaprovechada, irresponsabilidad, comportamiento negligente. ¿De qué estamos discutiendo? Por eso, señor presidente, señalo desconcierto. Y quiero volver al inicio, después de estas 9 horas de interpelación, porque el senador Larrañaga, en la previa a la interpelación, había colocado una cuestión de peso central. Vamos a discutir en esta sesión sobre los fracasos del modelo del Frente Amplio. Y fue con lo que inició la interpelación, su conclusión antes del desarrollo. Y cuando alguien anuncia esto, bueno, uno debe verlo con expectativa, con interés, porque habrá de haber argumentos poderosos para llegar a esa sentencia. Y en verdad, señor presidente, que hasta ahora, más allá del tono del debate, de las razones y de las sin razones, creo que el resultado es decepcionante. Lo es porque el modelo, este supuesto modelo, ni siquiera fue descrito en sus componentes esenciales. Habló de modelo, de paradigma, de política económica. Bueno, sí, a ver, la descripción es la colonización del Estado, la subvención de la pobreza, el populismo económico y tributario que se persigue al individuo en pos de la voracidad colectivista, el fracaso. Bueno, si eso es la descripción del modelo y del paradigma del Frente Amplio, estas etiquetas, estas consideraciones, como le gusta mucho decir a la derecha, son consideraciones vanamente ideológicas. Pero luego está la justificación del porqué, el fundamento de por qué hemos fracasado en nuestra política económica y en nuestra política de desarrollo. Y yo la verdad que, discúlpenme, pero las dificultades o los problemas de gestión o los déficits o los nudos o las coyunturas o los problemas no los puedo tomar como indicadores de fracaso estructurales de una política. Hay un error allí de asimilación en torno al diagnóstico que se llega y a cómo finalmente se concluye. Entre otras cosas porque los fracasos de las políticas económicas o de los proyectos de desarrollo hay que analizarlo también a la luz de los objetivos que estos se proponen. Y este país creció con inclusión y en eso el modelo no fracasó, a diferencia de otros momentos en donde hubo crecimiento y hubo exclusión y el modelo en su lógica fracasó en función de sus objetivos. Entonces, señor presidente, esta es una primera consideración que quiero hacer porque me parece central y yo creo que los argumentos vertebrales para llegar a esa conclusión de fracaso, porque aparte no hay que confundir las crisis coyunturales con las crisis sistémicas o estructurales de una política.
No es lo mismo. Y esto es muy decisivo luego a la hora de las consideraciones políticas que se hacen en torno a lo que estamos discutiendo o sobre lo que estamos discutiendo. Hay algunos argumentos que se han repetido y eran esperables, el factor exógeno, el crecimiento de estos últimos años que obedeció a factores internacionales. Y luego era esperable también que las dificultades coyunturales en las cuentas públicas obedecieran a errores de comportamiento y de gestión política. Muy esperable y falso, absolutamente falso. Y yo creo que en ambos casos la exposición del ministro de Economía ha sido contundente en esa línea. Y acá no es un balance simplemente caprichoso de hacen cosas buenas y hacen cosas malas, porque si vamos a hacer los balances de las gestiones de los gobiernos así, no sé a dónde llegaremos. Me parece que hay que colocar algunos argumentos de más peso en el debate. Sorprende cómo se puede discutir sobre esto obviando los contextos institucionales, los formatos organizativos, los constreñimientos jurídicos, los contextos regionales, la crisis del capitalismo global, el juego de los actores. O sea, la economía o la política económica parece un juego, un divertimento gerencial de personas que hacen bien o hacen mal las cosas a su capricho y a su antojo. Por eso el error garrafal de llevar el debate hacia cuestiones actitudinales y comportamentales como si los contextos no existieran. Y hablo de los contextos externos, los contextos internos. Está aquí en sala el presidente del Banco Central, el economista Mario Vergara, quien ha escrito un trabajo formidable sobre las nuevas reglas del juego en el Uruguay, que yo lo recomiendo porque es un insumo para entender de esto, justamente en tanto sistematización de las reformas institucionales y estructurales que el país ha tenido, por lo menos para hacer una evaluación informada de la política económica y de la política económica como instrumento de una política de desarrollo y de un proyecto político. Y allí hay muchas cosas que ya han sido señaladas, pero en primer lugar, este es un país totalmente diferente al que teníamos cuando el Frente Amplio comenzó a gobernar. Esto es demasiado obvio, demasiado contundente y nosotros tenemos que insistir sobremanera en esto. Porque creo que ha quedado claro en el debate o luego de estas horas de debate que en realidad no estamos discutiendo ni sobre política económica, sino sobre alternativas, sino que esta es una embestida a la confianza sobre el gobierno. Este es un debate sobre confianza. Y sobre esto me quiero referir después porque también es importantísimo para nosotros y vamos a contestar por qué hay que creerle al Frente Amplio cuando gobierna. El ministro Astori lo señalaba, yo lo quiero repetir también algunas cosas, porque si no se pierden y nosotros tenemos que insistir sobre esto porque son elementos absolutamente centrales, estructurables, medibles, de fondo. En primer lugar, el país dejó atrás modalidades institucionales opacas, discrecionales y clientelares, porque a veces nos olvidamos del punto de arranque. Y el país ha tenido, como bien dice el economista Vergara en este texto que citaba, un cambio muy importante en sus reglas de juego, con un menú de reformas que habría que ver si en otros periodos democráticos el país ha logrado cristalizar en tan poco tiempo. Y ahí podrían mencionarse, como ya tantas veces se ha dicho, los cambios en los manejos de las cuentas públicas, porque estamos discutiendo sobre una reforma tributaria que hizo el Frente Amplio, sobre nuevas modalidades de gestión presupuestal y de instrumentos como la rendición de cuentas que el Frente Amplio ha potenciado. Y estamos discutiendo sobre un cambio de paradigma en el manejo de la deuda pública que ha sido una acción directa de los gobiernos del Frente Amplio. En segundo lugar, los resultados en materia de políticas sociales, los cambios de las políticas sociales y los cambios institucionales asociados a las políticas sociales. Las políticas de inclusión, por un lado, pero también las políticas laborales, los cambios a nivel de la seguridad social, en vivienda, en salud.
en un volumen de transformación que el país necesitaba y que el país va a seguir necesitando profundizar con todo vigor y con todo ímpetu. Las reformas en el sistema financiero, como bien señalaba el ministro, que no son un fin último, pero que son un instrumento para justamente poder sortear momentos como este. El país venía de una situación de vulnerabilidad, de una situación de riesgo que hoy no tenemos. Y hoy no tenemos porque, entre otras cosas, hemos hecho cosas en la dirección correcta, que hoy nos permiten otra holgura, menos asfixia de la que pudiéramos esperar. Y allí las reformas y los cambios a nivel del sistema financiero han sido muy importantes, como también han sido los cambios en la inserción internacional, más allá de las discusiones de coyuntura. El país ha diversificado su matriz de inserción internacional y eso ha repercutido también en sus desempeños económicos y en sus tasas de crecimiento. Luego, también, como se ha señalado, los cambios en las reglas, en el funcionamiento de los mercados. Esto ha sido señalado por el ministro con mucha claridad en términos de promoción de inversiones, políticas de innovación, como las que estamos reimpulsando ahora a través de los sistemas respectivos de competitividad e innovación, que no existían en el país, o por lo menos no existían en la dimensión que tenemos hoy, lo mismo que las políticas de promoción para las medianas y las pequeñas empresas. Pero el país ha tenido cambios en sus modelos de matriz energética, en las telecomunicaciones, en todo lo que ha sido el fortalecimiento del capital físico, y en eso se ha jugado mucho también el gasto público. El gasto público en sus distintas modalidades se entiende y se explica fundamentalmente por todos estos esfuerzos. No cabe interpretarlo desde la lógica actitudinal o comportamental de la irresponsabilidad y el despilfarro. ¿Y cuál ha sido el efecto combinado, el efecto sumado, señor presidente, de todas estas cosas? El cumplimiento de los objetivos sustanciales del programa de gobierno, que yo puedo mencionar en tres. Quizá el primero tenga que ver con una sorprendente agenda de reformas institucionales y estructurales. Esto que estoy mencionando, y mencionando muy por arriba y que está muy bien desarrollado en el trabajo de Vergara, es también parte del capítulo de la reforma del Estado. La reforma del Estado no es solo la administración central. Y acá hay un cambio y una apuesta estratégica en términos de nueva institucionalidad que ha supuesto una transformación muy significativa del Estado uruguayo. Eso en primer lugar. Yo no sé si en la historia reciente del Uruguay hemos tenido una agenda de transformaciones estructurales como esta. Y pensemos en esta línea y no tanto en comportamientos y responsabilidades. En segundo lugar, los efectos sociales indiscutibles en términos de pobreza, indigencia, salario real, crecimiento de las pasividades, bienestar en sus distintas dimensiones. Y luego debería mencionar también los efectos políticos, porque, este gobierno o esta fuerza política que gobierna ha tenido 3 elecciones consecutivas con mayoría parlamentaria. Yo evaluaría los fracasos de un modelo también en función de los indicadores políticos, de la confianza de la ciudadanía, y no me digan que esto es tan común o ha sido tan frecuente en el proceso democrático reciente. Y el tercer efecto, para nosotros decisivo como objetivo estratégico, ha sido y es el impacto sobre la distribución del ingreso, la reducción de la desigualdad del ingreso. Preocupación cardinal en términos de estrategia de desarrollo, que no está resuelta ni se ha llegado a los estándares que se pretenden, pero que la sumatoria de las acciones de la política económica y de las políticas sociales y laborales han tenido efecto sobre esto, es indiscutible. Es indiscutible. Señor presidente, este país arrastró una crisis estructural de casi medio siglo, durante casi medio siglo. A veces parece que nos olvidamos de eso.
con ajustes autoritarios en el medio y con intentos fallidos de recomposición de ciertas bases de equilibrio macroeconómico y algo de integración social. Hay veces nos olvidamos de eso. Y a mí me importa, para el futuro de todos nosotros, especialmente recordar esto. Está directamente vinculado con el futuro, recordar estos intentos, estas situaciones de desajuste estructural que el país ha tenido durante medio siglo, con sus momentos de autoritarismo y de ajuste autoritario que han supuesto crisis económicas, desestructuración del aparato productivo, que han vuelto extremadamente vulnerable la estructura social uruguaya y que han impactado sobre algo que discutimos poco, y es el capital de la polis, aquel viejo marco de referencia de relaciones sociales que le permitían al Uruguay ser exitoso en materia de modelos de convivencia entre extraños. La crisis uruguaya tiene varios componentes de hondura y de profundidad, y el Frente Amplio ha sido hasta ahora en el ciclo democrático el proyecto político más exitoso para revertir esto. Yo a veces pienso, en realidad, frente a esos escenarios, y ya que la invitación es hablar sobre el modelo de los últimos años y de lo que ha ocurrido del 2005 hasta aquí, en verdad, ¿cuál es el tiempo político y social estimado para recomponer un país? Para sacarlo de la ruina lisa y llanamente, porque a veces uno piensa que esto se puede hacer en 2 meses, en 3 meses, a golpe de voluntad, solo con supuesta autorresponsabilidad. ¿Cuál es el tiempo óptimo para esto? Como para decir que en realidad este proceso, que todavía continúa y que en su tercera etapa no ha llegado ni siquiera a los 2 años de gobierno, pueda ser tildado como un fracaso. Acá se han hecho juicios sumarios sobre cosas que van a pasar, o sea, acá ya hay una sentencia anticipada de muerte de las reformas que todavía están en proceso. Hemos fracasado y no hemos terminado el tercer periodo de gobierno. Otra cosa de las líneas argumentales que se han manejado a mí que también me desconciertan soberanamente. ¿Cuánto le lleva a una sociedad diseñar, implementar y sostener un cambio en la matriz de su modelo de desarrollo? ¿Cuánto es el tiempo estimable como para nosotros tener una perspectiva un poco más sólida, incluso de la perspectiva comparada, para decir han fracasado? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Señor presidente, estamos en la coyuntura de esta rendición de cuentas y no voy a decir más nada de lo que ya se ha dicho con respecto a la propuesta del Poder Ejecutivo que va a ser respaldada por todo el Frente Amplio. Aquí se ha jugado mucho y se seguirá jugando en materia de términos sobre si esto es un ajuste o si esto es una consolidación fiscal. Pero algunas cosas básicas en términos de comparación. Alguien me tendría que convencer que esta propuesta es igual a la que ha existido antes. Se sigue la misma lógica, se ha dicho por ahí. Bueno, ¿esto es así? Es claramente una propuesta progresiva, que tiene costos, que duele, que impacta sin duda, pero que reduce impuestos indirectos, incrementa los impuestos directos y que tiene un espíritu de progresividad y fundamentalmente pretende salvar los objetivos estratégicos que estaban comprometidos en el presupuesto y en el programa de gobierno. Eso es decisivo como para comparar en un ejercicio de evaluación, si es en el que estamos, esto que nosotros estamos haciendo con otras experiencias y comparar estas experiencias por lo menos con algún grado de honestidad intelectual. Esta es una discusión también sobre la cuestión tributaria y escuchando
los argumentos que se han dado de parte de la oposición, que en realidad son argumentos que ya vienen del debate sobre la reforma tributaria, uno a veces piensa, ¿y cuál es la propuesta, no? Porque ¿cómo salimos del brete? ¿Cómo avanzamos y cómo salimos del brete? Porque ¿cuál es la idea? No cobrar impuestos. Aquí se habla yo realmente envidio sanamente cómo se maneja el concepto de clase media sin pudor. La obsesión para la teoría sociológica contemporánea es conceptualizar mínimamente la idea de clase media y sus heterogeneidades, pero ya desde la discusión de la reforma tributaria se viene insistiendo, y ahora imaginen, que todo esto es un ataque directo a la clase media. Si alguien me pudiera definir la clase media, yo podría pensar alguno de estos argumentos, pero si no es la clase media, ¿qué es lo que hay que entender implícitamente? ¿Que hay que seguir con impuestos regresivos como teníamos antes, o están proponiendo implícitamente también que avancemos en una política tributaria, por ejemplo, que no grave las rentas, sino que grave la riqueza, según extendidos debates que se están dando en el mundo contemporáneo? ¿Cuál es el implícito? Porque en una de esas podemos tener más coincidencias si se explicitan efectivamente los parámetros y los presupuestos de la perspectiva tributaria, porque de a ratos parece que esto debería funcionar sin impuestos, porque de a rato es la clase media, pero si no es la clase media, ¿qué es? ¿Cómo transitamos de un modelo de desarrollo a otro sin una perspectiva tributaria sólida y que tenga los criterios de progresividad que ha tenido la política tributaria del Frente Amplio y que creo que se respetan a rajatabla en esta propuesta de coyuntura? Señor presidente, sin renunciar un ápice a niveles básicos de conciencia crítica que son la base de cualquier proyecto de izquierda, esta última década ha sido la mejor década del último medio siglo. Y lo digo por memoria biográfica, y esto podría dar lugar a intervenciones más largas. Lo decimos por elemental memoria biográfica. Y los que realmente están preocupados por el futuro de sus hijos deberían justamente registrar eso. Yo me crié en la dictadura y viví de niño, de adolescente, el inicio del ciclo democrático. Y que esta ha sido la mejor década del último medio siglo, aunque todos los días me dé de punta contra la realidad, un día sí y otro también, creo que es indiscutible. Indiscutible para todos los uruguayos, y los uruguayos han dado muestra de eso en su comportamiento electoral y en sus distintos momentos a lo largo de esta historia reciente. Por supuesto, señor presidente, que nosotros no nos afiliamos a un optimismo acrítico que surgen de indicadores promediales, no es eso. Por supuesto que seguramente muchos de nosotros habremos de reconocer que la gestión ha tenido zonas de amplia heterogeneidad en estos últimos años y que debemos mejorar y profundizar la calidad del gasto, pero creo que nadie, ni del gobierno, ni de la fuerza política, discute esto, y que seguramente tenemos perspectivas abiertas para profundizar un camino redistributivo. Es un tema que también forma parte de las inquietudes de todos nosotros. Y además de todo eso, hemos actuado con responsabilidad antes y ahora. ¿Y por qué hay que confiar en el Frente Amplio? Bueno, porque el Frente Amplio ha cumplido todos sus compromisos estratégicos de gobierno. En términos de resultados económicos, sociales y políticos. Y esto no agota la agenda, no termina con la agenda de reformas
y con los alineamientos y los impulsos que deben ser base de la proyección de nuestro esfuerzo en materia de transformación social, económica y productiva. Señor presidente, cuando olvidamos estas cosas y cuando el debate entra en zonas de desconcierto, como yo decía, que no sabemos ni lo que estamos criticando ni lo que estamos evaluando, queda claro que estamos básicamente pegando en el espíritu de la confianza, intentando modificar la ecuación emocional de la sociedad, el humor de la sociedad. Esto es viejo, pero esto es peligroso. Esto es muy peligroso y el consejo es que quien lo practican de una manera irresponsable asuman que no necesariamente van a ser ellos los principales beneficiados. No van a ser ellos los principales beneficiados y está en juego no discutir, no criticar, no impugnar, está en juego la credibilidad del sistema político en su conjunto, porque esa institución invisible que hace su trabajo cotidiano, que es la desconfianza, nos va a llevar puestos a todos, si no establecemos los correctivos necesarios. Y es más importante, tal vez, prever estos escenarios que prever escenarios de proyección macroeconómica incluso. Tengamos presente esto. Señor presidente, por último, el debate sobre la confianza es un debate central para la fuerza política y para el gobierno. Y en esa línea de convicciones y de acciones es que nosotros ratificamos plenamente la confianza en el rumbo de este gobierno y en particular en la conducción de la política económica. Seguiremos trabajando desde la complejidad de nuestro escenario político, que no es sencillo, y pedimos en lo posible que otros sectores respeten también los límites de nuestras dinámicas, que justamente, lejos de erosionar la confianza, la fortalecen, porque esta es una fuerza política de síntesis, de responsabilidad y de logros. Gracias. Antes de seguir con la lista de oradores, dése cuenta de una solicitud de licencia llegada a la mesa. Montevideo, 4 de agosto del 2016. Señor presidente de la Cámara de Senadores, Raúl Sentig, me mayor consideración. De acuerdo a lo establecido en la ley número 17.827 del 14 de septiembre de 2004, solicito al cuerpo que tan dignamente preside se sirva a concederme el uso de licencia para el día de hoy, 4 de agosto del 2016, por motivos personales. Sin más, lo saludo muy atentamente, senador Luis Lacalle Pou. Corresponde votar la licencia. Se pone a votación. 24 en 25. 24 en 25, afirmativa. Se comunica al cuerpo que queda convocado el señor Jorge Saravia, quien ya ha prestado la promesa de estilo. Dése cuenta de otra solicitud de licencia llegada a la mesa. Montevideo, 4 de agosto del 2016. Señor presidente de la Cámara de Senadores, don Raúl Sentig, presente, mayor consideración. Por intermedio de la presente, solicito al cuerpo me conceda licencia al amparo del artículo 1 de la ley número 17.827 del 14 de septiembre de 2004, por motivos personales, el día 4 de agosto del corriente. Sin otro particular, saludo al señor presidente muy atentamente, senador Álvaro Delgado. Ponemos a votación la licencia solicitada. Se pone a votación. 25 en 26. 25 en 26, afirmativa. Se comunica al cuerpo que los señores Alejandro Draper, Mercedes Santía y Armando Castaing-Debac han prestado nota de desistimiento, informando que por esta única vez no aceptan la convocatoria del cuerpo, por lo que queda convocada la señora Beatriz Argimón, quien ya ha prestado la promesa de estilo. Continuando con la lista de oradores, tiene la palabra el senador Pedro Bordaberry.